las patologías benignas de la próstata. Sí, la más común y que por lejos es una de las más comunes realizadas, ¿verdad? O piezas recibidas en un laboratorio de anatomía patológica es la próstata por un agrandamiento benigno que se denomina hiperplasia prostática. Cuando la próstata se... Voy a poner mi puntero. Cuando la próstata se aumenta de tamaño, entonces adquiere un aspecto nodular. Vamos a ver aquí, como en este caso, formación de pequeños nódulos macroscópicamente. Entonces, por eso se denomina, ¿verdad?, hiperplasia prostática benigna o hiperplasia prostática nodular benigna. Benigno ya sería una redundancia, ¿verdad? Pero nunca está de más resaltar que es una patología benigna, ¿sí? Principalmente la hiperplasia se ubica, se da aquí en esta zona, en la zona central, alrededor de lo que es el orificio de la uretra, ¿sí? Aquí en el centro suele circular la uretra, entonces la ubicación de la hiperplasia prostática suele ser en esa zona, en esta zona central, y allí va expandiéndose al resto del parénquima prostático. Entonces, como en esta foto, por ejemplo, nosotros vamos a tener estas formaciones nodulares, ¿sí?, que se observan ya macroscópicamente. Aquí se forman múltiples nódulos. Aquí también tenemos otro ejemplo de hiperplasia prostática benigna. Vemos la formación de los nódulos. Y como les dije, la hiperplasia aparecen principalmente aquí en la zona del centro, ¿sí? Entonces, uno de los síntomas que puede producir la hiperplasia prostática son los síntomas obstructivos urinarios. Como les dije, la uretra pasa aquí a través de este orificio, la uretra en su porción prostática. Entonces, cuando nosotros tenemos un agrandamiento con formación de estos nódulos, ¿verdad?, en la hiperplasia prostática, esto va a comprimir aquí, va a comprimir el pasaje de esta uretra. Entonces van a iniciar los síntomas obstructivos. Ya la micción de la persona, del hombre, no va a tener la misma fuerza, el mismo caudal, sino que va a ser una micción en forma de goteo. Pueden presentarse ya las infecciones urinarias, ¿sí?, el tenesmo vesical, ¿verdad?, que es la sensación de querer orinar, ¿verdad?, constantemente. Entonces empiezan a aparecer los síntomas obstructivos. Cuando la hiperplasia prostática es muy crónica, entonces la vejiga, esto es pared vesical. Me olvidé de grabar, voy a grabar ahora. Recording in progress. Entonces, cuando la hiperplasia prostática es muy crónica, la pared de la vejiga empieza a hipertrofiar sus fibras musculares y se van a observar estas fibras, ¿sí?, hipertrofiadas, ¿sí?, como fibras más gruesas. Entonces, a eso se denomina vejiga de lucha, ¿verdad? Porque la vejiga, a raíz de esa obstrucción que se presenta en la porción prostática de la uretra, debe como realizar mayor esfuerzo, debe contraerse con mayor fuerza para poder vaciar la vejiga. Entonces, en esos casos tenemos estas hipertrofias, ¿verdad?, de los fascículos musculares, y se denomina vejiga de lucha. Y todo esto predispone a la infección. ¿Por qué la infección? Porque hay un estancamiento de lo que es la orina, hay estancamiento de orina. Entonces, generalmente siempre en la orina hay microorganismos, ¿verdad?, que son naturales, ¿verdad?, que no producen infección porque constantemente la orina se va saliendo, ¿verdad?, del organismo. Entonces no pueden llegar a proliferar. Pero si ocurre un cuadro obstructivo como la hiperplasia prostática o la formación de cálculos en el uréter, en la vejiga, entonces sí puede haber un estancamiento de la orina y pueden proliferar esos microorganismos, ¿sí? Entonces puede dar los casos de infección urinaria. También se puede dar hidronefrosis, ¿sí?, cuando hay dilatación del uréter, hidruréter, ¿verdad?, que es la dilatación del uréter por acumulación de la orina que no está pudiendo salir de la vejiga porque hay una obstrucción.
a nivel prostático, ¿sí? Entonces esas complicaciones son muy comunes en los pacientes con hiperplasia prostática. Se da generalmente en pacientes mayores, ¿verdad? Mayores de 50 años. La próstata en esos casos pesan unos 60 o 100 gramos. Hay hiperplasia en dos porciones de la próstata. Hay hiperplasia del estroma y hay hiperplasia de las células epiteliales, ¿sí? De las glándulas prostáticas. Entonces tenemos hiperplasia del estroma e hiperplasia de las células epiteliales. Por eso, cuando nosotros habíamos dado cambios adaptativos, ¿verdad? Yo le había comentado de que en realidad había había hiperplasia, ¿verdad? De las células epiteliales, y también había hipertrofia de lo que es el estroma, el músculo estromal, digamos, de la próstata. En cuanto a la zona, la porción interna, que se denomina zona de transición, es la que produce la compresión de la uretra. Y esa compresión es la que produce los cuadros obstructivos, que son característicos de la hiperplasia prostática, ¿sí? Habrán escuchado ustedes que los pacientes prostáticos tienen problemas para orinar, ¿verdad? Tienen problemas de micción. Algunos refieren como que se trancan, ¿verdad? Que no pueden orinar normalmente, correctamente. Entonces, todos esos síntomas son debidos a estos cuadros obstructivos. La dihidrotestosterona, ¿verdad? Es la que actúa como un estimulante para la producción de factores de crecimiento. Entonces, eso es lo que produce la hiperplasia, tanto del estroma como también de las células epiteliales de las glándulas prostáticas. La dihidrotestosterona es como un derivado de la testosterona, pero es más potente porque se disocia en forma lenta, ¿sí? Entonces sería el culpable hormonal de toda esta alteración. La próstata en estos casos adquiere un color gris pálido y los nódulos en realidad no tienen una cápsula verdadera, o sea que no son nódulos, por ejemplo, como los nódulos tiroideos, ¿verdad? Que tienen cápsula. No, en este caso no son encapsulados, solo son tejido prostático hipertrofiado, ¿verdad? Que digamos que resalta, que adquiere un aspecto nodular, pero no están envueltos por una cápsula. Microscópicamente vamos a tener dilatación glandular. ¿Por qué? Porque dijimos que teníamos hiperplasia de las células epiteliales, ¿sí? Y también vamos a tener proliferación fibrosa o del músculo que está en el estroma, ¿sí? Porque el estroma no solo está compuesto por músculo liso, sino también está compuesto por colágeno, ¿sí? Entonces vamos a tener proliferación tanto de colágeno como de fibras musculares lisas. Por lo tanto, tenemos hiperplasia del estroma y hiperplasia de las células epiteliales. Las punciones con aguja fina. PAF significa punción aspirativa con aguja fina. La PAF, por ejemplo, es muy útil para estudios de tiroides, ¿sí? Se utiliza mucho en punción de tiroides, en punción de ganglios linfáticos, en punciones de mama, ¿verdad? En punciones de tumores, para evaluar si hay o no células malignas. En este caso, en la próstata, no sirve para el diagnóstico de hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque nosotros para el diagnóstico de hiperplasia prostática debemos de observar las alteraciones que existen en la próstata. Debemos observar la hiperplasia de las glándulas y también debemos observar la hiperplasia del estroma. Entonces no es útil una punción aspirativa con aguja fina, porque en esa punción solo nosotros vamos a poder observar células sueltas, no vamos a poder observar tejido. También tienen que tener en cuenta que la hiperplasia prostática benigna no es una lesión premaligna. Eso quiere decir que no por el hecho de que una persona, un hombre mayor, tenga hiperplasia prostática, esa persona ya tiene un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. No están relacionados, ¿sí? Los cambios histológicos que están asociados a la hiperplasia prostática benigna son focos de metaplasia escamosa, por ejemplo, que nosotros podemos observar normalmente, y áreas pequeñas de infarto, ¿sí? Debido a que hay un aumento del tejido
entonces pueden haber zonas que se ven menos irrigadas, y por lo tanto pueden sufrir infartos. Los cambios secundarios que vamos a observar en la hiperplasia prostática son compresión de la uretra, ¿verdad? Dijimos que al formarse los nódulos, esos nódulos pueden comprimir la uretra en su porción prostática y entonces causar los síntomas urinarios, ¿sí? Dificultad la micción, ¿verdad? Después de la compresión de la uretra, eso dificulta la micción porque hay un estancamiento, hay una estrechez allí de la uretra, entonces eso dificulta la micción. Por ende, también hay retención de orina, hay hipertrofia vesical, como dijimos, está la vejiga de lucha, ¿sí? Que es la hipertrofia vesical, cistitis, que sería infección de la vejiga, infección urinaria en la vejiga porque hay un estancamiento, polaquiuria, nicturia y disuria. Disuria es dificultad de la micción, ¿sí? Dolor cuando hay micción. Nicturia es el hecho, ¿verdad?, de orinar de noche, levantarse de noche y orinar. Y polaquiuria es orinar varias veces en cantidad, ¿sí? Pero en una medida pequeña. Entonces, orinar varias veces en forma, digamos, pequeña, en cantidad pequeña. La vejiga en la hiperplasia prostática benigna se va a volver hipertrófica, ¿verdad? Porque va a desarrollar mayor musculatura para poder vencer esa obstrucción que se forma a nivel de la uretra prostática. Van a aparecer las trabeculaciones que son estas fibras aquí. Todas esas trabeculaciones van a empezar a aparecer y se pueden formar divertículos. Los divertículos son como pequeñas herniaciones. Eso debido a que hay un gran aumento de presión en la vejiga, ¿sí? Entonces lo que se suele, aquí vemos por ejemplo, esta es una vejiga, esta es la próstata por debajo de la vejiga, esta es la uretra aquí prostática, por aquí corre la uretra prostática. Entonces todas estas son fasciculaciones de la vejiga, ¿sí? Están hipertrofiadas debido a que esta vejiga debe hacer un sobreesfuerzo para poder hacer pasar la orina aquí a través de esta zona estrecha. Lo que se suele hacer en los casos de hiperplasia prostática benigna, cuando la hiperplasia no es muy severa y estamos seguros, ¿verdad?, de que es un cambio benigno, de que no es un carcinoma, entonces se suele hacer lo que se llama RT, resección transuretral de la próstata. Voy a silenciar. Listo. Entonces se suele hacer el RTUP, que es resección transuretral de la próstata, ¿verdad? Se mete un pequeño aparato aquí a través de la uretra y se va excavando aquí y se van sacando pequeños fragmentos de próstata. Todo esto es tejido prostático que se va sacando de forma a desobstruir la próstata, ¿sí? Aquí tenemos una imagen donde tenemos los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Tenemos los uréteres de aspecto dilatado, el uréter izquierdo, el uréter derecho. Y tenemos aquí la vejiga con todas estas fasciculaciones. Está lleno de fascículos aquí, por hipertrofia del músculo liso. Aquí tenemos otra imagen macroscópica de una próstata. Vemos cómo se forman los nódulos. Todos estos son nódulos. Este es un nódulo, aquí tenemos otro nódulo. Aquí tenemos otro nódulo, Aquí tenemos otro nódulo. Y esto es lo que queda de la uretra. Fíjense cómo se estrecha marcadamente aquí la uretra. Entonces, esta estrechez, ¿verdad?, causada por la compresión de estos nódulos es la que causa todos los síntomas obstructivos de la uretra. Microscópicamente, nosotros vamos a tener, dijimos, una glándula prostática hiperplásica, ¿verdad?, aumentada de tamaño por hiperplasia de las células epiteliales. Y también vamos a tener una alteración en el estroma. Esto es el estroma. ¿Sí? El estroma está constituido aquí por músculo liso y por fibras de colágeno. Un momentito. 2 minutitos, espérenme, por favor.
diciendo que en la hiperplasia prostática, entonces lo que vamos a ver y va a ser más llamativo es el agrandamiento de estas glándulas. Estas glándulas van a aumentar de tamaño porque van a aumentar el número de las células epiteliales que revisten estas glándulas. Aquí vemos otra imagen. Vemos glándulas normales, de tamaño normal como estas, y vemos otras glándulas ya un poco más aumentadas de tamaño, ¿verdad? Como estas. Entonces, vamos a seguir observando cómo se observa normalmente dos capas de células, ¿verdad? Las células internas que van a tener un aspecto cilíndrico, una forma cilíndrica, y las más externas que van a ser cúbicas, ¿sí? Vamos a ir observando dos capas de células epiteliales en las glándulas prostáticas. Aquí tenemos otra imagen. Aunque parezca, ¿verdad?, que tienen una arquitectura papilar. ¿Se acuerdan de la arquitectura papilar? Que era cuando teníamos el eje fibrovascular revestido por el epitelio, ¿verdad? En este caso, en la hiperplasia prostática, a pesar de, ¿verdad?, de que el aspecto es papilar, no son estructuras papilares, ¿sí? Esto que está aquí no es una papila, no es un eje fibrovascular con revestimiento epitelial, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar estas concreciones, ¿verdad?, que son los cuerpos amiláceos, ¿sí? Se observan normalmente en la luz de la próstata. Entonces vemos cómo aquí se van agrandando las glándulas prostáticas, siempre revestido de un doble epitelio, ¿sí?, con los cuerpos amiláceos en su luz. Pero no tenemos características malignas. Ya después en el carcinoma de próstata les voy a citar, ¿verdad?, cuáles serían las características malignas, pero esas no están presentes en estas patologías. Solo vemos los cuerpos amiláceos, los agrandamientos en las glándulas prostáticas y la hiperplasia, ¿verdad?, también del músculo liso y del estroma de colágeno. Aquí tenemos más imágenes. Vemos cómo las glándulas prostáticas se aumentan de tamaño porque aumenta el número de células epiteliales. También vemos aquí los cuerpos amiláceos. Estos son los cuerpos amiláceos. Son de un color rosado. Y aquí vemos los acinos. Todos estos son acinos de glándulas prostáticas, ¿sí? Ahora, dentro de los tumores de próstata, nosotros vamos a observar que la próstata, ¿verdad?, cuando presenta un tumor, entonces generalmente se presenta el tumor solo, no suelen coexistir, digamos, o sea, no suelen estar presentes focos de hiperplasia y focos de carcinoma, porque como dijimos, el carcinoma no es considerado una lesión premaligna, entonces no es una lesión que evoluciona hacia el carcinoma, ¿sí? Cuando nosotros observamos macroscópicamente el carcinoma de próstata, vamos a observar pequeñas áreas blanquecinas como estas que corresponden al tumor, ¿sí? Esto es tumoral. Todas estas áreas que son más blanquecinas aquí forman estos nódulos. Todos estos son tumorales. Y no siempre el carcinoma de próstata va a aumentar el tamaño de la próstata. Sí va a aumentar su consistencia. Eso quiere decir que si se realiza el tacto rectal, ¿verdad? Normalmente la próstata a la palpación, si nosotros palpamos con el dedo, tiene una consistencia elástica como de una goma. En los cuadros de carcinoma de próstata ya suelen ser más duros, ¿sí? Suelen tener digamos, una consistencia ya bien firme, sólida o pétrea, ¿sí?, digamos, de piedra. Entonces esa es una de las cuestiones que se tiene en cuenta cuando se hace el tacto rectal, ver si la próstata tiene una consistencia gomosa, ¿verdad?, una consistencia elástica, y si tiene superficie firme, y diferenciar eso de los cuadros de carcinoma de próstata, ¿verdad?, donde la consistencia ya va a ser dura, pétrea, y va a tener una superficie
nodular. Acá vemos un fragmento de próstata donde se observa esta tumoración, aquí que corresponde a un foco de carcinoma de próstata. A veces estos nódulos, así cuando los carcinomas son nodulares, se pueden palpar en la examinación en el tacto rectal, ¿sí? Pero no siempre. Generalmente lo que se siente es el aumento de la consistencia. La consistencia de la próstata se va a volver bien sólida, va a tener como un aspecto de piedra. Aquí tenemos, esto por ejemplo son nódulos hiperplásicos de hiperplasia prostática. Esto es la uretra aquí. La uretra vemos que está un poquito afectada, ¿verdad? Estrechada a raíz de estos dos nódulos que se observan aquí en la próstata. Y en esta zona, aquí por fuera, vemos esta área blanquecina que corresponde a tumor. Sí, esto es una zona correspondiente al tumor. También aquí, que corresponde al adenocarcinoma de próstata. Entonces, los criterios de diagnóstico para el carcinoma de próstata, nosotros tenemos criterios de diagnósticos microscópicos, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos buscar, y si se encuentran, van a hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Por ejemplo, acinos que infiltran el estroma pancreático, ¿sí? Que estén entre glándulas benignas. Ese es un criterio de diagnóstico, acinos infiltrando el estroma pancreático. Luego tenemos la atipia nuclear, que está asociada, ¿no?, a macronucleolos prominentes. Lo que llama mucho la atención en el carcinoma de próstata es la presencia, si esto es el núcleo, es la presencia de un nucleolo eosinófilo bien evidente, ¿sí? Entonces, generalmente ese es el criterio que más se tiene en cuenta, el aspecto de las células. El citoplasma suele ser basófilo. El contenido intraluminal pueden tener los cristaloides o pueden tener necrosis eosinófila. No hay capa basal de células, ¿sí? Y se suelen observar también invasión perineural. Entonces, cuando a veces el adenocarcinoma de próstata es muy bien diferenciado, cuesta un poco hacer el diagnóstico, pero allí esta invasión perineural, por ejemplo, nos puede ayudar bastante para el diagnóstico. La invasión perineural, después los cristaloides, ¿sí? Esos pueden hacer la diferencia. En la clasificación, el adenocarcinoma de próstata se clasifica según el, digamos, patrón morfológico que pueda tener, ¿sí? El patrón morfológico de crecimiento. Algunos están mejor diferenciados, forman glándulas, ¿verdad? Por eso se dice que están mejor diferenciados, y otros simplemente ya no forman glándulas, son células sueltas o células que forman pequeños cordones, no forman más glándulas. Entonces se dice que esos son menos diferenciados, ¿verdad? Y son de mayor grado. Se utiliza una escala que se llama escala de Gleason. Yo les voy a mostrar, ¿verdad?, qué se tiene en cuenta para la escala de Gleason, pero básicamente se tiene en cuenta la forma de las glándulas, si forma glándula y la forma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un adenocarcinoma bien diferenciado. Vemos como estas glándulas son muy similares a las glándulas prostáticas normales. La diferencia está en que estas glándulas se ponen, como se dice, espalda con espalda. Entonces, esta glándula está inmediatamente pegada a esta otra glándula. Es como que dos personas estuviesen de espalda, ¿sí? Y esta glándula con esta glándula. Entonces, a eso se denomina espalda con espalda, y es una característica del carcinoma prostático. Generalmente en el parénquima prostático normal, nosotros vamos a tener, si se fijan aquí, vamos a tener estroma entre las glándulas, ¿sí? Cosa que no ocurre cuando existe el adenocarcinoma. En el adenocarcinoma no hay estroma entre las glándulas, por eso se dice que las glándulas están espalda con espalda. También el tamaño de las glándulas va a ser más pequeño, generalmente van a ser glándulas más pequeñas, que van a estar espalda con espalda y que van a tener un nucleolo prominente, ¿sí?
Esas suelen ser las características, núcleos vesiculosos, como en este caso, aquí, que dan el aspecto de formar pequeñas vesículas, pierden la capa basal. Aquí debería haber una capa basal que delimita la glándula, sin embargo, eso ya está perdido, no hay una capa basal, es como que no hay una base de esta glándula. Después, las glándulas están espalda con espalda y pueden tener un nucleolo eosinófilo evidente. Después, eso era un adenocarcinoma bien diferenciado. Cuando hablamos de un carcinoma moderadamente diferenciado, hablamos de un carcinoma que forme estructuras con múltiples luces, ¿verdad? Que ustedes ya saben que a esto se le denomina cribiforme, ¿sí? Cuando tiene múltiples luces, entonces vemos que es como una gran glándula que tiene diferentes luces, ¿sí? Múltiples luces. Entonces a esto se le denomina cribiforme. Entonces aquí tenemos una estructura cribiforme, aquí tenemos otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, otra, otra. Tenemos múltiples estructuras cribiformes. Entonces ese es otro criterio de diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, el aspecto cribiforme. Entonces sería para un moderadamente diferenciado. Pero igual ustedes se van a dar cuenta que cuando hablamos de adenocarcinoma de próstata, nosotros no hablamos de un adenocarcinoma bien diferenciado, moderadamente diferenciado, sino que nosotros le gradamos en una escala, que yo enseguida le voy a mostrar cómo se realiza. En un adenocarcinoma pobremente diferenciado, cuando nosotros hablamos de un tumor pobremente diferenciado, estamos hablando de un tumor que se aleja de lo normal, ¿verdad? Que ya no es parecido al tejido normal. Entonces aquí ya, por ejemplo, vemos que no hay formación de glándulas, ¿sí? No hay glándula formada aquí, simplemente hay células tumorales como todas estas que están sueltas, forman pequeños cordones, ¿sí? Son todas células tumorales sueltas que forman pequeños cordones. Ya no hay formación de glándulas. Entonces, esto sería un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Bien diferenciados son las células que forman glándulas, donde tenemos los criterios, ¿verdad? Espalda con espalda, núcleo vesiculoso, nucleolo prominente, ¿verdad? Eosinófilo, pérdida de la lámina basal. Después, moderadamente diferenciado, teníamos estructura más compleja, ¿verdad? La formación de estructuras cribiformes. Y el pobremente diferenciado, donde ya no tenemos formación de glándulas, simplemente son células tumorales sueltas o que forman cordones. Nosotros dijimos que habían cristaloides, ¿verdad? Que eran también que servían para el diagnóstico, que no es por el hecho de que veamos cristaloides, ¿verdad? Que ya va a ser un adenocarcinoma, sino que generalmente están presentes en los adenocarcinomas. Entonces, estas estructuras aquí son los cristaloides y generalmente están presentes en los cuadros de adenocarcinoma de próstata. Entonces, también son muy útiles cuando el tumor es bien diferenciado y cuesta un poco hacer el diagnóstico. Aquí vemos un adenocarcinoma de próstata, ahora está afectando la vesícula seminal. Voy a fijarme si esto tengo. Ah, sí, tengo. Bien. Me fijé nada más si estaba completa mi presentación. Bueno, aquí tenemos un adenocarcinoma, ¿verdad? De próstata bien diferenciado. Como pueden ver ustedes, es muy difícil diferenciar este tumor de una hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Pero lo que nos va a ayudar es que tenemos, normalmente nosotros en la histología de la próstata tenemos una doble fila, una doble hilera de células epiteliales. Sin embargo, aquí tenemos solamente una. Y además vemos que aquí las glándulas, si se fijan ustedes, van a ver que están espalda con espalda, ¿sí? Están juntitas, pegaditas las glándulas, no hay estroma. Fíjense, aquí no hay estroma entre esta glándula y esta glándula, ¿sí? No hay estroma. Si nos acercamos un poco más, vamos a poder observar nosotros las características de los núcleos, ¿sí? Fíjense aquí también, aquí hay una glándula, aquí hay otra glándula, todas están espalda con espalda, están pegaditas,
no hay estroma que les separe, ¿sí? Entonces esto corresponde a un adenocarcinoma bien diferenciado. Aquí nosotros tenemos próstata normal y aquí tenemos próstata tumoral, ¿sí? Si se fijan van a ver que en la próstata normal está aquí los cuerpos amiláceos, hay muchos cuerpos amiláceos. Todos estos son cuerpos amiláceos. Y aquí están las glándulas, algunas hiperplásicas, ¿verdad? Algunas grandes como estas, otras de tamaño normal. Y aquí está el tumor. ¿Sí? El tumor ya vemos que es un poco más compacto, ya parece más sólido. Si nos acercamos vamos a ver que todas las glándulas ya no tienen estroma entre una y otra, ¿verdad? Se encuentran espalda con espalda. Fíjense aquí, aquí tenemos formación de glándulas, pero estas glándulas, digamos que no son distinguibles. Si vemos pequeños espacios, pero no podemos distinguir las glándulas y no podemos ver estroma que esté separando estas glándulas, ¿sí? Vemos pequeñas luces, pero no se pueden distinguir bien las glándulas. Entonces esto corresponde a un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y si nos acercamos más, vamos a ver que, como en este caso, aquí presentan nucleolos prominentes. Voy a encerrar aquí, a ver. Aquí nucleolos prominentes. Todas estas células presentan nucleolos bien prominentes. Entonces me voy a acercar y ahí van a ver cómo en el centro se observan los nucleolos bien prominentes, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo de adenocarcinoma. Fíjense que en esta parte, aquí a la izquierda, da la impresión de que las glándulas están un poco más normales, ¿verdad? Con estroma entre ellos. Sin embargo, en toda esta mitad derecha, ya las glándulas se vuelven más complejas, ¿sí? Ya se vuelven más complejas, y si nos acercamos vamos a ver que existen todos los cambios microscópicos característicos de la adenocarcinoma de próstata. Esto aquí es necrosis eosinófila. Aquí vemos otro ejemplo. Si se fijan en esta célula van a ver que esto es el núcleo y aquí está su nucleolo prominente, ¿sí? Normalmente no se debería denotar este nucleolo aquí bien prominente. Aquí hay otra célula, fíjense, con su nucleolo aquí en el centro, un nucleolo bien prominente. También aquí esta célula con su nucleolo aquí. Aquí otra célula, otro núcleo, ¿verdad? Con su nucleolo. Aquí hay otro núcleo con su nucleolo. Entonces vemos todos. Fíjense este núcleo aquí con su nucleolo. Todos estos son núcleos, nucleolos prominentes, que es una característica del adenocarcinoma de próstata. Aquí también vemos cómo los núcleos presentan un gran nucleolo prominente. Aquí, fíjense, nucleolo prominente, ¿verdad? Todos estos nucleolos prominentes son característicos del adenocarcinoma de próstata y son un criterio diagnóstico. Fíjense, este núcleo aquí, con este nucleolo. También aquí, núcleo grande, con nucleolo prominente. Entonces, adenocarcinoma de próstata. Aquí también, aquí es mucho más manifiesto su nucleolo prominente. Este es el núcleo y este es el nucleolo. Este es el núcleo. Este es el nucleolo. Aquí también. Núcleo, nucleolo. ¿Sí? El nucleolo prominente es una característica, un criterio diagnóstico para el adenocarcinoma de próstata. Fíjense, todos estos son núcleos y este es el nucleolo. Aquí prácticamente ya no hay formación de glándulas. Podemos ver que se observan algunas estructuras de glándulas, ¿sí? Este ya es un adenocarcinoma de alto grado, es un entre moderado y pobremente diferenciado. Si bien aquí se forman todavía glándulas, por ahí aquí también tenemos esta zona donde simplemente forman pequeñas hileras, pequeñas filas de células tumorales. También aquí, pequeñas filas de células tumorales. También aquí, sí, todas son filas de células tumorales nada más. Aquí tenemos otro carcinoma. Fíjense, todas estas son células tumorales que están sueltas, están formando pequeñas hileras. Entonces, este es un pobremente diferenciado. Todas son células tumorales, forman pequeñas hileras o se encuentran sueltas. Es un pobremente diferenciado.
Fíjense aquí estas glándulas donde observamos mitosis, después aquí hay otra mitosis. Vemos aquí estos núcleos, este es un núcleo con su nucleolo bien prominente, aquí. Después lo mismo aquí, el núcleo con su nucleolo bien prominente. Aquí núcleo hipercromático. También aquí vemos un núcleo con el nucleolo bien prominente, ¿sí? Entonces todas estas células son células tumorales. Aquí vemos otras células también que forman pequeñas hileras. Forman pequeñas hileras, ya ni forman glándulas. Entonces cuando no forman más glándulas hablamos siempre de un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Pero como yo les digo, cuando se hace el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, nosotros no vamos a diagnosticar como un adenocarcinoma pobremente diferenciado, sino que vamos a utilizar una escala. Y ya no hay formación de glándulas. Esto es inmunohistoquímica, inmunoperoxidasa nada más. Bueno, el score de Gleason es la escala que nosotros vamos a utilizar para gradar y para clasificar nuestro adenocarcinoma de próstata. Antes el score de Gleason era de esta forma, ¿sí? Ahora tenemos algo que se llama Gleason modificado, que es el que actualmente se está utilizando. Antes el patrón de Gleason 1, en el Gleason viejo, digamos, se daba cuando teníamos un nódulo bien circunscrito y las glándulas juntas. Entonces teníamos glándula espalda con espalda, era como un nódulo, ¿verdad? Y era, digamos, un bien diferenciado. Entonces eso era un Gleason 1. El Gleason 2 era cuando había uniones laxas, entonces ya no era como un nódulo un nódulo bien íntegro, digamos, sino que había formación de glándulas complejas. A eso se le tenía como un Gleason 2. Después un Gleason 3 ya es cuando había glándulas pequeñas, ¿verdad? Con un patrón infiltrante entre glándulas benignas. Estas son glándulas benignas. Estas están aquí, son glándulas benignas, y estas glándulas que están aquí son glándulas malignas que están infiltrando. Todas estas son glándulas malignas que están infiltrando. Entonces aquí teníamos un Gleason 3. Todas estas son glándulas malignas. Ya pueden ver ustedes que tiene un color más oscuro. Ese color más oscuro se da porque el núcleo es más hipercromático. Entonces todas estas son glándulas malignas que están infiltrando esta glándula benigna. El patrón de Gleason 4 se daba cuando había estructuras cribiformes, que como ustedes ya saben, es cuando se trata de grandes masas y de glándulas, ¿verdad? Con múltiples luces, ¿sí? Entonces esa era la estructura cribiforme, eso era un Gleason 4. Y un Gleason 5 era cuando teníamos necrosis. Esto es una glándula aquí alrededor y esto es necrosis. Entonces así hablábamos de un Gleason 5. Hoy en día eso ya se modificó y tenemos otra escala. Lo que nosotros vamos a hacer es puntuar, darle una puntuación del 1 al 5, ¿verdad? Según el patrón que tenga el tumor. Entonces nosotros le vamos a dar puntaje 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 y 2 prácticamente no se tienen en cuenta. Cuando son 1 y 2 se consideran normales o con pequeña alteración, entonces no se tienen en cuenta. Y lo que vamos a hacer es sumar el puntaje del patrón que se encuentra, del patrón más común, digamos, más común. Por ejemplo, tenemos un puntaje, el patrón más común con un puntaje de 3, entonces sería un 3 más el siguiente más común, que también iría del 1 al 5. Por ejemplo, tenemos los segundos más comunes, una estructura cribiforme. El cribiforme sería un puntaje 4. ¿Sí? Ya les voy a dar todos los puntajes. Entonces sería nuestro Gleason en total 7, ¿sí? Por lo tanto, como yo les dije, el 1 y 2 no se tienen en cuenta. Entonces, el menor Gleason de todos va a ser el Gleason 6. Y el mayor va a ser 5 más 5, 10. Entonces, nuestro Gleason, a fines prácticos, iría del 6 al 10, ¿sí? Sumamos el patrón más común con el segundo patrón más común, ¿sí? Que aquí sería 3, 4,
o 5 más 3, 4 o 5, ¿sí? Entonces podría ser 3 más 3, 4 más 3, 3 más 4, 5 más 3, 3 más 5, ¿sí? O 4 más 3, 4 más 4, ya hay un montón de posibilidades. Entonces, a estas estructuras le damos, como le dije, este 1 y 2, esto ya no se utiliza, puntaje 1 y puntaje 2 ya no se da, entonces puntaje 3 de Gleason ya no vamos a tener, estas son consideradas normales, ¿sí? Este puntaje 2 más 3 ya no, tampoco. ¿Por qué? Porque el puntaje 2 ya no se da hoy en día, ¿sí? Entonces puntaje 5 ya no se observa. Nosotros lo que vamos a ver es puntaje a partir de 3. Entonces el menor Gleason que se va a observar es de un 6, que sería 3 más 3. Cuando tenemos un Gleason 6 hablamos de un tumor que tiene estructuras glandulares, ¿verdad?, bien definidas. Como pueden ver ustedes aquí, estos son glándulas bien definidas, que si nos acercamos vamos a ver que tienen las características microscópicas malignas, ¿verdad? Tienen núcleo prominente, además aquí las glándulas están espalda con espalda, ¿sí? Tienen una sola fila de células epiteliales, tienen núcleos hipercromáticos, en fin, tienen todos los criterios, ¿verdad?, de malignidad. Pueden tener cristaloides, pueden tener invasión perineural. Entonces esos son los criterios. Cuando tenemos estas estructuras, todas forman glándulas y en todo el tumor hay glándulas, tenemos un puntaje de 3, ¿sí? Y el segundo más común, nuevamente, sería todas las estructuras glandulares. Pero, por ejemplo, si acá nosotros tuviésemos una estructura cribiforme, así con múltiples luces, entonces sería 3, que le corresponde a todo esto, más el segundo más común, que sería 4. 3 más 4, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos esto. Entonces, solo es 3 más 3, ¿sí? Por lo tanto, nuestro Gleason es 6. Gleason 6. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un patrón cribiforme, ¿verdad? Y tenemos invasión perineural. Como les dije, a veces la invasión perineural hace el diagnóstico cuando se trata de tumores bien diferenciados, en los que cuesta un poco hacer el diagnóstico histológico. Si vemos estas glándulas, por ejemplo, aquí estas glándulas están invadiendo este nervio. Todo esto que está aquí es un nervio, ¿sí? Entonces, estas glándulas están invadiendo este nervio. A esto se denomina invasión perineural y también es útil para realizar el diagnóstico. Aquí tenemos la escala de Gleason modificado. Patrones 1 y 2 no se debe utilizar para las biopsias, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas de ellas son lesiones benignas y son limítrofes. Recién vamos a utilizar desde el patrón 3, 4 y el 5, ¿sí? El 3 dijimos cuando hay acinos bien formados, ovoides que están bien circunscriptos. El patrón 4 cuando hay glándulas cribiformes, ¿sí? Más grandes que las glándulas benignas, ¿verdad? O hay microacinos mal formados, glándulas fusionadas, citoplasma claro. Y el patrón 5 es cuando no forman glándulas. Entonces, en el patrón 5 nosotros vamos a observar solamente células sueltas. Vamos a observar células sueltas o vamos a observar células tumorales que forman una pequeña fila, así, ¿sí? Una pequeña fila, como en este caso, ¿sí? Células que no forman una glándula, pero que forman así una pequeña hilera. Entonces, esto corresponde al patrón 5. Y luego sumamos el patrón más común, que es ya sea 3, 4 o 5, junto con el segundo más común. Eso es lo que se hace en la escala de Gleason, ¿sí? Entonces, todas las glándulas, ¿verdad?, cribiformes se toman como un patrón 4, ¿verdad? Patrón 3 sería puntuación 3 más 3 igual a 6, ¿verdad? Estos son apropiados para la vigilancia activa, ¿verdad? ¿Para qué sirve todo esto? Sirve para tener una conducta, si al paciente se le opera o si al paciente ya no amerita la operación, ¿verdad? Y amerita nada más un tratamiento, digamos, paliativo o un tratamiento no quirúrgico, ¿verdad?
Entonces, grado 1 y 2, esto ya no tenemos en cuenta. Recién entramos, perdón, estos son los grados, no son puntajes. Tenemos, por ejemplo, un tumor grado 1 cuando tenemos un Gleason 6, ¿sí? Sería un grado 1. Un tumor grado 2 cuando tenemos un Gleason 7, ¿verdad? Donde nuestro más común sería el 3, donde hay formación de glándulas, como esta, formación de glándulas, y estructuras cribiformes como estas. Allí tendríamos un patrón grado 4 y serían 7 en total. Sería un grado 2. Grado 3 ya tenemos como el patrón más común el cribiforme y segundo el que forma glándulas. Sigue siendo un 7, pero en este caso el más común es el cribiforme. Grado 3. Grado 4 ya tenemos puntuación de 8. Puede ser 3 más 5, 5 más 3 o 4 más 4. Y un grado 5 ya es cuando tenemos 9 o 10, ¿sí? Que puede ser 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5. Estos son los grados, ¿sí? Ahora, según ese grado tenemos aquí, bajo riesgo es un Gleason menor a 7, ¿sí? Entonces nuestro bajo riesgo va a ser solo grado 1. Riesgo intermedio ya es Gleason 7, ¿sí? Y alto riesgo es Gleason mayor a 7. O sea que este es bajo riesgo. Después estos dos son riesgo intermedio. Y desde aquí, ¿verdad? Mayor a 7 ya tenemos alto riesgo, ¿sí? Generalmente, a partir del Gleason 8, los pacientes ya no se operan. Entonces, los cirujanos en esos casos ya no tienen el tratamiento quirúrgico, la prostatectomía como primera opción terapéutica, ¿sí? Se hace simplemente, se evalúa si hay metástasis, se evalúa la posibilidad de una castración quirúrgica, ¿verdad? La castración quirúrgica consiste en sacarle los testículos, ¿verdad? Se le saca ambos testículos. ¿Por qué? Porque dijimos que el cáncer de próstata, ¿verdad? Está muy asociado a las hormonas, ¿sí? A las hormonas masculinas. Entonces se le saca los testículos, se le hace castración y se le hace quimioterapia. Entonces tenemos bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo ya es 8 para arriba, ¿sí? O sea, mayor a 7. Aquí tenemos, por ejemplo, una metástasis a la columna vertebral. ¿Por qué a la columna? Porque generalmente el cáncer de próstata suele hacer metástasis a los huesos. Entonces, los huesos sacros, ilíacos, la columna, suelen ser los lugares, ¿verdad?, de mayor metástasis. Vemos como aquí ya están más radiodensos, todo esto corresponde a metástasis. Aquí vemos, estos son pequeños focos metastásicos en los huesos, en las vértebras. Todos estos son foquitos metastásicos. Esto es hueso, ¿sí? Y estas son células tumorales. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Entonces aquí vemos todas estas celulitas tumorales. Son células tumorales que están aquí en el hueso. Esto es hueso, los huesos, y estas son las células tumorales, ¿sí? Están presentes y están haciendo metástasis ósea. Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos? Aquí el Gleason, no sé si les quedó se les quedó bastante claro el tema del Gleason. En el Gleason, nuevamente les voy a repetir lo que nosotros tenemos en cuenta. Voy a poner de vuelta aquí la presentación. Lo que nosotros tenemos en cuenta en el Gleason es la formación de las glándulas, ¿sí? Dijimos que el Gleason, el puntaje iba del 1 al 5, ¿sí? Pero, entonces teníamos que sumar la estructura más común y le damos un puntaje, ¿verdad? Más la segunda estructura más común y le damos un puntaje, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, lo que es Gleason de puntaje 1, 2, ya no tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, recién tenemos a partir de 3 años.
Puntaje de 3 al 5. Le damos el puntaje de 3 cuando forman bien las glándulas, ¿sí? Y si todo el tumor tiene glándulas, entonces sería 3, que es el tipo más común, ¿verdad? Más 3 de vuelta, ¿verdad? Que el segundo tipo más común sigue siendo la formación de glándulas. Si aquí nosotros tuviésemos células sueltas, ¿verdad? Que sería un 5, Gleason 5, entonces sería 3 más 5, ¿sí? Y si nosotros tuviésemos aquí un tumor donde la mayoría son células sueltas y en esta partecita forman glándulas, entonces no sería 3 más 5, sería 5 más 3. Igual sería un 8, pero con 5 en primer lugar porque es el más común, ¿sí? Ahora, si esto tuviese estructuras cribiformes, entonces las estructuras cribiformes son puntaje 4. Sería 3, ¿verdad? Ya que 3 hay mucho, en el que hay mayor cantidad, y 4 en segundo lugar, 3 más 4, ¿sí? De allí es que nosotros tenemos estos grados. Grado 1, cuando es 3 más 3. Grado 2, cuando es 3 más 4, queda 7. Grado Doutor, 3, cuando es 4 más 3. Sí, ¿alguien habló? não tem nem imagem do que o senhor está mostrando aí. No, no está mostrando. Não. No, doctor. Voy a ver. Creo que sí, yo salí, voy a compartirlo nuevamente. Aquí. ¿Ven? Ahora sí, doctor. Ah, ok. Entonces les estaba diciendo que aquí, ¿verdad? Que si tenemos estas estructuras glandulares, ¿verdad? Estos corresponden a un Gleason 3, ¿sí? Cuando tenemos a un puntaje 3, no Gleason 3, puntaje 3. Cuando nosotros tenemos estructuras cribiformes, corresponden a un puntaje 4, y cuando tenemos células aisladas que no forman glándulas o que forman así hileras de células, entonces son puntaje 5, ¿verdad? Y lo que hacemos es sumar. Entonces sumamos, si esto es más común y esto es el segundo más común, sería 3 más 4. Sí. Só uma dúvida. A invasão perineural, ela é quanto na escala? No, la invasión perineural es un criterio nada más de carcinoma. Ah, sim, perfeito. Eso no altera. Vos puedes tener un Gleason 6 con invasión perineural y puedes tener un Gleason 9 sin invasión perineural, ¿sí? Eso no afecta en nada. Es simplemente un criterio diagnóstico. Entonces les decía que de allí nosotros tenemos nuestros grados. Grado 1, ¿verdad? Que es cuando es 3 más 3, ¿verdad? Sería 6. Grado 2 cuando tenemos 7, pero con el patrón más común de 3, ¿sí? 3 más 4. Grado 3 tenemos 7 otra vez, pero con el grado 4 más común, 4 más 3. Grado 4 ya tenemos 8, donde podemos tener 3 más 5, ¿verdad? O sea, un tumor con muchas glándulas y algunas células sueltas, o un tumor con muchas células sueltas y algunas glándulas, o un tumor con estructuras bien cribiformes, ¿sí? Entonces sería un grado 8. Y el grado 9 y 10 ya corresponden al grado 5, ¿sí? Gleason 9 y 10 ya corresponden al grado 5. Allí tendríamos estructuras cribiformes más células sueltas, o células sueltas más cribiformes, o células sueltas más células sueltas, ¿sí? 9 y 10. Ya no hay formación de glándulas. Y eso sirve nada más para el tratamiento, ¿verdad? Para ver qué se va a hacer con ese paciente. Como les dije, lo que se suelen operar, si es mayor a 7, ya no se suele operar la próstata, el carcinoma de próstata, ¿sí? Si tenemos bajo riesgo, cuando es menor a 7, ¿verdad? O sea, un Gleason 6 es bajo riesgo. Si tenemos un Gleason 7 es riesgo intermedio. Y si tenemos más de 7, o sea, 8, 9 o 10, ya es de alto riesgo. Estos ya no se operan, ¿sí? Generalmente hasta estos suelen operar los cirujanos. ¿Entienden? Entonces, el score de Gleason es un sistema de puntuación nada más que le sirve al cirujano para ver qué tan maligno o qué tan agresivo es ese carcinoma para que el cirujano pueda tomar una conducta, ¿sí?
¿Entendieron? Sí, gracias, doctor. Siempre, Sí, siempre los criterios va a ser lo que yo le dije antes, ¿verdad? Los criterios son de acuerdo a que formen o no formen glándulas. Si ya no forman glándulas, si son células sueltas directamente, entonces es fácil, ¿verdad? Pero cuesta más cuando son bien diferenciados, o sea, cuando tienen estructuras con un puntaje de 3, ¿verdad? Allí ustedes deben buscar invasión perineural, deben buscar los cristaloides, deben fijarse si las glándulas son espalda con espalda, ¿verdad? O si hay estroma en el medio, ¿verdad? Deben fijarse si todavía hay doble hilera de células epiteliales o ya no. Entonces, todas esas cosas deben fijarse. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal para mañana? ¿Están estudiando? Sí.